damos la bienvenida a la tertulia de Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión, cada noche de los miércoles con ustedes. Sin duda alguna, la noticia de la semana ha sido la intervención por parte del Banco de España de Caja Castilla-La Mancha. Esta será una de las noticias que queremos que analicen hoy nuestros invitados, que hoy son Gustavo Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? Fernando Díaz Tamargo, muy buenas noches, y Luzana Tamargo, Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo analizáis esta intervención por parte del Banco de España de Caja Castilla-La Mancha? ¿Es un signo de debilidad del sistema financiero español? ¿Es una forma de tranquilizar de alguna forma a la crisis o de suavizar un poco la situación? ¿Cómo lo ves, Gustavo? Bueno, la intervención propiamente, aunque formalmente es al Banco de España, ha sido del Gobierno, porque la noticia la dio la vicepresidenta, la dio el ministro. Hoy Zapatero se desmarca, dice que es cosa del Banco de España, pero en realidad quien pone el dinero del aval es el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ya este es un primer punto oscuro, porque teóricamente el Banco de España tiene una autonomía, pero en realidad no la tiene porque el dinero lo tiene que poner el Estado. Entonces es una decisión del Gobierno, que viene en un proceso de crisis global, pero también en el colapso de estos intentos de hacer bancos nacionales autonómicos en los que se han convertido las concentraciones de poder en las cajas, y donde las fechas, lo que se va sabiendo, los créditos a partidos políticos, las inversiones, y cada vez es un asunto que es más sucio, huele peor, y casi seguramente esto y lo que vendrá después, porque yo no creo que vaya a ser la última, está marcando el final del sistema autonómico en España. Es decir, probablemente la crisis vaya a facilitar que todo el mundo se dé cuenta que el sistema autonómico en España no es lo que estaba previsto con la Constitución, que se han acabado convirtiendo pues en unas élites controladas por los partidos políticos y los intereses puramente locales y no nacionales, y la concentración de poder con el instrumento de las cajas es el instrumento pues de poder empujarse hasta donde se quiera, de hacer locuras como un aeropuerto, el llamado primero el aeropuerto Don Quijote o Madrid Sur, ahora aeropuerto de Ciudad Real, que está a 180 kilómetros de Madrid, que lo llamaron Madrid Sur, claro, que es un aeropuerto que tiene capacidad para 2,5 millones de pasajeros, cuando el de Asturias tiene 1 millón de pasajeros, pero tiene solo 4 vuelos. Porque está vacío, y han gastado 2.500 millones de pesetas, de euros, en ese aeropuerto, y el 25% lo ha puesto la Caja como inversor directo, más luego los créditos que ha dado a las constructoras. Es decir, la política errática, autonómica, sabiendo que siempre vendrá el Estado a sacar las castañas del fuego, determina que en una situación de crisis donde además las competencias del Estado ya cada vez están más adelgazadas, los impuestos están más adelgazados, pues es una situación de colapso global. Es decir, que estamos ya pues ante la antesala de un pacto de gobierno de los partidos nacionales para intentar salvar lo que queda de España. Todo eso lo sacas como conclusión de la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Todo eso. Yo no sé si eres muy optimista o muy pesimista. Bueno. Yo creo que la intervención demuestra que no, las explicaciones sencillas que nos dieron para interpretar esta crisis económica no encajan demasiado bien. Hay que ir cambiándolas cada día. Porque la culpa de la quiebra del sistema financiero, que empezó en Estados Unidos, hoy tuvo su máxima expresión, resulta que era culpa de especuladores financieros, neoliberales. Lo que está en quiebra, decía el PSOE, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, o el propio gobierno, los intelectuales de cabecera, lo que está en quiebra es el modelo neoliberal. El liberalismo, la falta de controles, el afán del dinero por el dinero de especuladores financieros salvajes, el capitalismo está agonizante. Las cajas, que son instrumentos con control público, con dirección pública, controladas con representación pública, ¿son un ejemplo de neoliberalismo? ¿Son un ejemplo de capitalismo salvaje? ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, tanto la crisis financiera internacional como la española tiene muchas caras. Lo que ha habido es una falta de control, un mal control y sobre todo el gran enemigo de la libertad y del capitalismo y de un sistema de que un sistema pueda funcionar, que es la falta de transparencia. Había falta de transparencia en los mercados financieros norteamericanos porque habían ido montando todos esos derivados, y hay falta de transparencia en organizaciones que, como las cajas, pero no solo las cajas, las decisiones se toman en camarillas, entre amigos, entre conocidos del mismo grupo de presión o del mismo partido político, me da igual.
Lo que no pueden es tomarse las decisiones de forma arbitraria. O sea, el otro día recordaba que en la Constitución, en el artículo 1, dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Se hace mucha hincapié en lo de que es social, es importante tener sensibilidad social. En la democracia todo el mundo se legitima porque a mí me han elegido los ciudadanos, pero no hay que olvidar la pieza fundamental, la pata fundamental. La ley ha de ser igual para todos. No se pueden tomar decisiones arbitrarias. Por eso Venezuela, aunque formalmente sea democrático, tiene muy poco de Estado de Derecho, porque depende de las decisiones arbitrarias del poder. Cuanta más arbitrariedad haya, más corrupción hay. Y cuanta más corrupción, peor va todo. La economía, para empezar. No sé. Susana. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vosotros decíais. Yo creo que lo primero que pone de manifiesto el tema de la intervención en la Caja Castilla-La Mancha es el tema de que el sistema financiero español no es tan excelente como se nos dijo en su momento. No creo que sea tampoco, vamos, que esté muy mal, pero sí que hay casos, y yo creo que va a haber más de otras cajas que haya que intervenir o que haya que apoyar o que haya que, bueno, otras entidades financieras. Y lo que también estoy muy de acuerdo con vosotros es en el tema de que, claro, una entidad financiera o una entidad de cualquier tipo cuyas decisiones sean tomadas no por criterios de eficiencia o de eficacia o criterios financieros, sino por criterios de colegueo, al fin y al cabo, y de decisiones políticas y de apoyar a determinadas ideologías o tal, es evidente que, vamos, que eso no puede llegar a un buen fin. Es bueno para la comunidad, es bueno para... Pues al final no fue tan bueno para la comunidad. Claro, que no, es que no puede ser bueno. Más bueno hombre, aquí en China, cuando un representante público, un político o un ministro pues hace lo que hace, pues la familia es la que tiene que pagar las balas. Aquí lo que habría que preguntarse es si las balas habría que cobrárselas al partido o a la familia, ¿no? Bueno, aquí no paga nadie. No, aquí no la paga nadie. La pagamos nosotros. Sí, pero que, aquí pero que en realidad la pagamos nosotros. O sea, la versión, hay caben dos versiones, es decir, que son inútiles y torpes y están robando para sí y para sus empresas de amigos, o que es una cosa ya institucionalizada. Pero hay de eso. No hubo ese afán de robar, es que incluso aunque porque luego ellos además se ponen muy dignos. Pasa con las cajas, con el caso este de las cajas, o pasa con todo eso que se llama popularmente chiringuitos, ¿no? Estas sociedades instrumentales que se crean en las administraciones públicas, que para saltarse el corsé regulador de la ley, lo que hacen es montar estas sociedades que son formalmente mercantiles, pero que en la práctica tienen un solo cliente y un solo accionista, o un accionista claramente mayoritario que es público. Pero claro, como no son públicas, sino privadas, pueden hacer lo que quieran como si fuese su dinero, cuando juegan con el dinero de todos. Cuando cambias, aunque se haga formalmente, no es que lo hacemos para ser más ágiles, mire, no. El sistema es perverso. Cuando la decisión, hay un margen de arbitrariedad para decidir dónde pones la raya cuando hablamos otro día de urbanización. Cuando cambiando una raya hace rico a uno porque recalificas un terreno, y todo depende de una persona. Cuando tu decisión da un crédito a una persona o se lo quita, o hace que un negocio pueda ser viable o deje de serlo, cuando tienes tanto poder y lo concentras cada vez en menos personas, no somos santos. Los santos no existen en la tierra, lamentablemente. Las personas, aunque el espíritu esté pronto, la carne es débil, que decía el clásico, ¿no? Pues la corrupción ocurre, y además es un mal sistema, es un sistema poco eficiente. Aunque no hubiese corrupción, es un sistema poco eficiente de asignación de recursos. Y si hay corrupción, encima es delito y vergüenza. Bueno, lo que yo no sé si va a acabar, a ver, la última gran intervención de una gran entidad financiera fue Banesto en el 93, y esto acabó con Mario Conde en la cárcel una temporada. Yo no sé si al final, en este caso, habrá algún tipo de responsabilidad, que yo creo que debería haber algún tipo de responsabilidad. Cuando intervenga en Caja Madrid. Bueno, ahí la va a haber seguro, Ya pero... están mencionando otros nombres, hoy la prensa ya daba más nombres, otras posibles cajas, a intervenir cajas hasta ahora. Claro, ya se ve toda la vida. Aquí como las cosas se descubren en el día... Caja Castilla-La Mancha no es de ahora que tiene problemas, se viene hablando desde hace un año. En diciembre ya hubo problemas con los auditores para que firmaran las cuentas porque no estaban... El propio Banco de España había informes internos que ponían el acento en los problemas, y aún así el Banco de España les dio por buenas las cuentas porque formalmente era para no interferir en el proceso electoral. Me parece absurdo. Ya en enero dimitieron parte de los consejeros de la oposición porque consideraban que aquello era una locura. Claro, esto no es de ahora, y que no será la única, por supuesto. Que no será la última, tampoco. La cuestión es, ¿y en Asturias nos va a pasar eso? Pues espero que no. Aquí en Asturias, afortunadamente,
cuando se debatió la ley de cajas, fue uno de los primeros encontronazos entre el Partido Socialista y entre las familias del PSOE. Cuando el presidente llegó al gobierno, intentó tener en su mano los tres poderes, gestionar el Principado como estaba gestionando un ayuntamiento. En un ayuntamiento un alcalde tiene el poder económico, el poder ejecutivo, el legislativo y el económico, él gestiona todo. Y se intentó que la caja fuese ese Banco de España, la hacienda propia, lo que el Banco de España o el Ministerio de Hacienda, Banco Autonómico. Como lamentablemente lo usaron en Castilla-La Mancha, como lamentablemente parece que lo están utilizando en Andalucía, o en Castilla-León, o en Cataluña con las caixas, o en el País Vasco con algunas cajas. Claro, aquí se intentó, y las tensiones internas del propio Partido Socialista, auxiliadas desde fuera por la oposición, permitieron que la ley de cajas sea mucho más restrictiva y no haya esa relación directa de control por parte del gobierno. El control aquí es parlamentario, hay más pluralidad, y eso obliga a que las decisiones no estén tan ligadas a los deseos o caprichos del poder político. En cualquier caso, nunca digas nunca jamás, pero yo en principio creo que la caja, la de Asturias, es una de las más solventes, o lo parece, o nos tiene a todos muy engañados, que no creo. Sí, bueno, que decir que aquí la caja de Asturias pues no ha financiado aeropuertos ni grandes cosas. Bueno, alguna urbanización que otra sí que se metió. No, bueno, no, pero tampoco urbanizaciones, ha invertido en terrenos a futuros, que es lo de la Talada de Llanes, esos millones que pagó, por claro, eso, pero eso quiere decir que es muy solvente, porque bueno, está ya claro, haciendo proyección a décadas vista. Vamos a ver, seamos serios. Esos terrenos que compró están, me imagino que en las cuentas, consolidados como activos al valor que se compraron. ¿Cuánto valen esos terrenos ahora? Pues seguramente los 80 millones de pesetas que se pagaron originariamente hace 15 años, ¿no? A los propietarios. No la valoración, bueno, seguramente que no la valoración que aparece en el balance. No, ese ejemplo es un ejemplo de burbuja, claro. Ni siquiera del ladrillo, sí, de la parcela, ¿no? Claro. Pero bueno, pero bien. Pero eso, no, yo confío en que en Asturias la caja sea de las más solventes, aunque ya se ha hablado de alguna fusión, ¿no? Caja España parece que estaba interesada. Pero bueno, siempre nos quedará Cantabria podría ser un buen socio. Sí. Pero vamos a ver, las cajas son entidades muy pequeñitas, tampoco es que sea un experto en temas financieros, pero son muy pequeñitas, y con la que está cayendo, pues normalmente siempre buscas el primo de Zumosol para que te ayude, ¿no? Intentar... Bueno, eso lo intentaron en Castilla-La Mancha, y a ver lo poco solidarios que son entre sí, que es porque hay las mismas fuerzas políticas son las que están dominando en ambos lados, porque Unicaja no se quiso comer el marrón. O sea, amigos, somos muy amigos, pero la chata... Pues te digo, que bueno, solidarios son hasta donde son. Amigos, lo que tú quieras. El dinero que pedían era menos de lo que ya han hoy liquidado, la primera partida de 3.000 millones, ¿no? Es que, claro, y ahí fue cuando se rompieron ya esas negociaciones, fue cuando el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, pero estuvieron intentando retrasarlo todo lo que pudieron. Y había presiones para que llegaran a un acuerdo y que se fusionara. No, es que lo que no puede ser y ahí viene la corrupción de estos 30 años, que aunque sean públicas, el control, porque todas las cajas es una anomalía en el sistema financiero europeo, internacional. Claro, son instituciones que proceden un poco del antiguo régimen, era la Iglesia, los Montes de Piedad, etc. Fueron evolucionando, luego otras cajas que se hicieron. Entonces, en principio era una cosa que tenía que funcionar bien. Al ir creciendo de tamaño, como han crecido, al irse metiendo en las inversiones industriales, que antes las cajas no hacían eso. Pero sobre todo, al confundirse el control político con los intereses totalmente, pues entonces la ventaja que sobre el papel puede tener el control público desaparece, porque lo único que están favoreciendo es que se ensucie el sistema, por lo que decía antes Fernando, que por la natural tendencia pues la clave de que un sistema funcione es que uno sepa perfectamente, tenga la garantía de que si hace esto, pasa esto. Que la ley es clara, igual para todos. Entonces, si uno tiene eso, seguridad jurídica para montar una empresa, para llevar dinero a un banco o para hacer cualquier proyecto de inversión o incluso cultural. Tú, si tienes una tranquilidad, una seguridad, sabes cuáles son las reglas del juego, sabes que no dependen del capricho del gobernante de turno a la hora de interpretarlas, que lo que para uno es sí, para otro es no, dependiendo de quién plantee. Es decir, el gran salto, eso sabes tú más que yo de esto, el gran salto del antiguo al nuevo régimen es que ya no, de súbdito pasas a ciudadano y ya no dependes de la gracia o del capricho, del capricho del gobernante de turno. No vas a pedir clemencia o justicia al noble feudal, sino que eres un ciudadano y tienes igualdad de derechos ante la ley. La ley marca un territorio de juego.
Si las decisiones no las marca la ley, sino que es el capricho del que gobierna, el que decide dónde se invierte, cómo se invierte, dónde gastamos, a quién le damos, a quién no le damos, porque siempre pensamos, siempre dicen, es que tal sociedad o tal empresa o tal caja instrumental que no ha pasado ningún control y ha decidido, ha creado, ha hecho, y lo que se ha dejado de hacer. Ese dinero gastado de otra forma podría haber creado mucho más. Y sin arriesgar su dinero, arriesgando el dinero de... Estamos viendo ahora con la crisis multitud de empresas que se han ido creando única y exclusivamente en base a la subvención. Su principal fuente de ingresos eran los fondos de... En las cuencas está pasando mucho estos días, de los fondos mineros creadas en base a subvenciones que están cayendo como un castillo de naipes una detrás de otra. Porque si la empresa la creas por la subvención, como los cultivos, estos que, oye, este año que toca cultivar, pues no sé, este año subvencionan melones, pues ponemos melones. O el lino, o lo que sea. Porque el mayor beneficio no está en lo que vendas o en conseguir un mercado, sino en conseguir convencer a un consejero, a un concejal o a un comisario europeo de que te dé dinero, y si con eso ganas más que vendiendo tu producto, ¿para qué te vas a molestar? Eso no es lo que se crea, es lo que se pierde siempre al futuro. Y luego el clima de corrupción así no se puede desarrollar en ningún país. ¿Creéis que lo que hace es enrarecer un poco el ambiente estas intervenciones o tampoco hay que darle más importancia de la que tiene? Porque ha habido muchas intervenciones, parece que es la única, pero ha habido muchas. Aquí lo que parece es que lo que sería casi útil es que dejaran hundirse una caja de estas, es decir, para que se apencara. Lo que no es viable en una economía de mercado capitalista, donde tiene que haber es que esté siempre detrás el sostén del Estado, hagan lo que hagan, porque eso es un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Les han sacado del atolladero y lo que han hecho es comprarse aviones, subirse los sueldos e irse a festejarlo. Pero es que eso mismo lo están haciendo aquí. O sea, la cantidad de tifus que hay en torno a estas instituciones, viviendo con unos sueldos maravillosos, sin arriesgar absolutamente nada de lo suyo, porque al fin y al cabo el accionista de un banco, pues está perdiendo su dinero si no funciona el asunto. Siempre puedes tener los ejecutivos que hundan la empresa por sus intereses particulares, y eso es en buena medida lo que ha pasado en estos últimos años también con la descomposición del sistema tradicional empresarial. Pero en el caso de instituciones donde los cargos son nombrados por los representantes políticos, aunque sobre el papel también estén los impositores, hay unas elecciones maravillosas que nunca se sabe cómo son. Pues eso es un asunto que, si no hay responsabilidad, está llamado a la corrupción necesariamente, casi por obligación. Y si encima está el sostén de atrás, pues del Estado, pues claro, el colmo es que luego vengan echando la culpa a quienes han dicho que esto iba mal, entonces la culpa la tiene Aznar, ¿no?, de lo de la caja. Sí, porque venían avisando previamente. Hombre, me parece que tienen que intervenir, sobre todo en este caso de una caja. O sea, lo que faltaba es que la consecuencia de esa pésima gestión y de ese riesgo concentrado en un determinado sector de tal manera, al final la vayan a pagar los depositantes, o sea, la gente que tenía sus 4 euros ahí metidos se queda sin ellos. O sea, es que, bueno, vale, estaría el fondo de garantía de depósitos que garantiza los depósitos de los... Pero no todos, hasta 100.000 euros... pero si en esta caja, por ejemplo, decían que tenía 17.000 millones de pasivo, 15, había un desfase de 3.000 millones. Oye, pues si es que igual, ¿por qué le tienen que poner 9.000 millones ahora? Si es que es mejor que con estos 3.000 diga, vamos a liquidar el asunto, y puerta. Eso que comentabas tú es muy... ¿Qué hay que decir? Que es mentira que haya esos activos. Claro, es complicado encontrar el equilibrio, porque sí es cierto que el sistema financiero es fundamental para que funcione, para que circule la sangre en cualquier sociedad moderna. Y no puedes permitirte el lujo de que el sistema se colapse. Bien, claro. De acuerdo. Pero también es cierto que lo que no se puede permitir es esa sensación de impunidad. O sea, las claves del sistema de economía social de mercado, que también como nos definimos, es que haya competencia, pero para que haya competencia tiene que haber también la posibilidad de ganar y de perder. Es decir, si no hay temor a la pérdida, tiene que haber afán de beneficio como estímulo, tiene que haber incentivo, el incentivo de conseguir beneficios y ganar dinero, pero tiene que haber también la penalización de poder perderlo. Por eso si juegas con pólvora del rey y con colchón, no tienes ninguna penalización por hacer mal las cosas, se está creando un muy mal precedente para todos. Entonces hay que encontrar un término medio justo y equilibrado, y seguro que no se puede dejar caer el sistema entero, pero tampoco hay por qué salvarlo todo, y sobre todo lo que no hay que salvarle la cara es a gestores que hayan demostrado
de forma clara y contundente su negligencia, su ineficacia, cuando no, su clara favoritismo o trámites corruptos, ¿no? Esta caja que ha tenido, claro, esta caja es fruto de unirse 4 o 5, menos la de Guadalajara, que tuvieron buena vista y no quisieron unirse. Pero claro, en los últimos años, al parecer, ha tenido una expansión de abrir 200 oficinas nuevas, tiene 500 oficinas, que sí, que seguramente está sobredimensionado absolutamente todo. Claro, se crea luego ya en un problema, porque son 2000 y pico trabajadores los que tiene la caja. El margen de descubiertos parece, todo maquillando las cifras. Sí, pero lo que dicen es que si se hizo antes del 1 de abril fue para no tener que presentar las cuentas que ya habían quedado oscuras en el mes de diciembre. Probablemente en los días que vengan se destaparán muchas más cosas oscuras de esta caja y sí que seguramente hay que ponerse a temblar con respecto a lo que suceda con otras. Pero bueno, los días dulces de cuellos de vino y rosas, ¿no? Sí, va a estar bonito. Claro, cuando todo parecía que el crecimiento era infinito y se podía... Claro, es que el fin de la historia ya, el crecimiento global ya, todo. Y gastamos y tal. Pero claro, ese despilfarro al que tiene tendencia natural el político, a poco que le dejen, pues si encima le das dinero, le metes una caja que además puede endeudarse. Yo es que, cosas que más sorprenden es que el coeficiente de caja exige a los bancos que para endeudarse en 1000 solo necesitan tener 10 en caja. O sea, tú tienes de depósitos 100 y tiene que ser el 1%. Te exigen del 1% de los créditos del endeudamiento que generas. Por favor, yo también quiero. Que pueda comprar cosas que sean... mi sueldo solo sea el 1% de lo que valga. Yo también quiero. ¿Puede ser? Sí. No, ¿verdad? Habla con la caja. Porque nos hemos quedado sin tiempo, pero de todas formas seguro que vamos a seguir hablando de esto, porque además si en 2 meses se inician las obras, dentro de muy poquito vamos a hablar de ello seguro. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí esta noche con nosotros. A ustedes, por supuesto, como siempre, por su atención. Saben que después de la publicidad comienza el debate hoy dedicado a la crisis global, que tienen que ver porque va a estar muy interesante. Muchísimas gracias y muy buenas noches.